Buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre el método científico. La capacidad a lograr es comparar los métodos generales del método científico. Pero en esta oportunidad, en este ensayo solamente vamos a hablar sobre el concepto del método científico, sus características y sus etapas. ¿Qué es el método científico? El hombre, desde que empezó a poblar la tierra, ha tratado de descubrir la verdad. Y para llegar a esa verdad, ha tenido que realizar una serie de procedimientos, como la observación, la experimentación. Y en esa experimentación ha habido ensayos y errores. A este conjunto de procedimientos es lo que nosotros llamamos método científico. Porque la ciencia es un conjunto de conocimientos que se basa sobre todo en las observaciones. Mario Bunge, en su libro La ciencia, el método y su filosofía, nos dice que un método es un procedimiento para tratar un conjunto de problemas. Pero en sí, ¿qué es el método científico? El método científico es una pregunta que debe tener todo investigador para poder realizar cualquier investigación. ¿En qué consiste y cuáles son sus etapas? Para empezar, el método científico es un procedimiento que se aplica a todo tipo de ciencia, sea pura o aplicada. Y este procedimiento va a estar presente en todo el ciclo entero de la investigación, desde el inicio hasta su final. ¿Para qué? Para poder buscar la respuesta a cualquier problema del conocimiento, sea del mundo natural o social. Por esa razón es que el método científico cumple con ciertas características. Primero, como ya hemos indicado, es un rasgo característico de la ciencia. E incluso Mario Bunge es mucho más estricto, mucho más tajante. Él indica que donde no hay método científico, no hay ciencia. Pero también reconoce que el método científico no es infalible y tampoco es autosuficiente. ¿Por qué no es infalible? Porque ya que es un procedimiento, en el transcurso de los que vamos obteniendo los resultados de nuestra investigación, este puede ir perfeccionándose, reajustándose. También no es autosuficiente porque depende del conocimiento previo que tenga todo investigador, desde el inicio para saber elegir qué tema investigar y durante su desarrollo. ¿Por qué? Porque el método científico se emplea con el fin de incrementar el conocimiento. La bibliografía en que nos hemos basado nos indica varias etapas, 5, 8, 3, 4, pero lo principal es que todos coinciden en estos pasos. Primera etapa, fórmulas, planteamiento del problema. El planteamiento del problema se inicia desde que establecemos qué vamos a investigar, el tema. Y eso lo vamos a analizar hacia la realidad objetiva que vamos a nosotros a querer saber qué es lo que está pasando. Vemos cuál es el problema, analizamos esa realidad, justificamos por qué es importante y termina el planteamiento del problema con la formulación de una pregunta. Establecemos hipótesis en donde vamos a indicar cómo solucionar este problema. Aquí vamos a establecer dos variables, las cuales tienen que ser claras y concretas. ¿Para qué? Para poder nosotros recopilar información. En sí, tener un sustento teórico en el cual se apoye toda nuestra investigación. Tenemos que diseñar un experimento, en caso que sea cuantitativa, pero también tenemos que decidir cuál es el enfoque de nuestra investigación,
sea cuantitativa y cualitativa, porque depende de ella la elaboración de instrumentos y la aplicación de las mismas. La siguiente etapa vendría a ser la experimentación, en donde vamos a contrastar nuestras hipótesis. Vamos a ver si en realidad lo que estamos dando como posible solución es cierta o no. El tratamiento de los datos, el analizarlos, va a depender del tipo de diseño. Y los resultados nos va a permitir llegar a ciertas conclusiones. Termina la etapa con la comunicación de resultados. Para poder nosotros dar un ejemplo, vamos a dar un ejemplo para poder quedar bien claro cuáles son las etapas. Teniendo en cuenta que el método científico se basa en conocimientos previos, entonces he elegido como ejemplo la educación inclusiva, dado que nosotros hemos llevado ese curso en este ciclo. Y vamos a hablar cómo se aplica en la educación básica regular, ya que todos, el 90% somos docentes. Entonces yo lo que hago es analizar cómo la educación inclusiva se aplica en mi centro educativo, por ejemplo. Lo analizo, veo qué problema existe, justifico incluso por qué es importante investigarlo y termino con una pregunta. Formulo mi pregunta. El poco conocimiento de estrategias de aprendizaje por parte de los docentes genera el bajo rendimiento en los estudiantes inclusivos de educación básica regular del nivel secundario de la institución educativa 7081. Una vez que ya formulé mi pregunta, debo yo establecer mi hipótesis. Y de acuerdo a esta pregunta, mi hipótesis será: el adecuado uso de estrategias de aprendizaje significativo por parte de los docentes puede mejorar el rendimiento de los estudiantes inclusivos de educación básica regular del nivel secundaria de la institución educativa 7081. Acá yo estoy estableciendo dos variables, ¿no? Si realmente el adecuado uso de estrategias de aprendizaje significativo sería mi primera variable, y la otra, el rendimiento, ¿no? Mejorar el rendimiento de los estudiantes inclusivos. Teniendo en claro estas dos variables, yo puedo entonces empezar a recopilar información para tener un marco teórico aceptable. Por ejemplo, tengo que investigar sobre educación inclusiva, estrategias de aprendizaje significativo, estudiantes con necesidades educativas especiales, ya que estamos hablando, adaptaciones curriculares, que forman parte de las estrategias, etc. Con todo este marco teórico me va a permitir que yo diseñe, mejor dicho, que yo pueda diseñar mi experimento. Entonces, pero también tengo que tener en cuenta que el diseño de experimentación depende del diseño de investigación, que puede ser cualitativa o cuantitativa. Si es una investigación cuantitativa y yo quiero hacer una correlacional, entonces tendré que cambiar mi formulación de pregunta. Por ejemplo, puedo poner qué relación existe entre el poco conocimiento de estrategias de aprendizaje con el bajo rendimiento de los estudiantes inclusivos. Si yo quiero hacer una cuantitativa experimental, por ejemplo, mi hipótesis podría decir, ¿no?, si el uso de las estrategias de aprendizaje alfa, ¿no?, mejora el rendimiento de los estudiantes inclusivos en el colegio tal. De acuerdo a lo que yo como planteé en investigación, es que yo voy a poder construir mis instrumentos. Si es una correlacional, tendré que elaborar mis diversos cuestionarios para poder aplicarlos. Si es una experimental cuantitativa, tendré que diseñar mi proyecto, ¿no?, y que va a ser mi variable independiente, y lo tendré que ingresar a mi grupo experimental, y tendré también que tener un grupo de control. Y esto me va a llevar a la experiencia, cuando hablo grupo de control y grupo experimental. Y sea cuantitativa o cualitativa, yo voy a tener que hacer uso de la observación, porque como dice Aristóteles, sin observación no hay investigación. Y voy a aplicar mis instrumentos, según lo que yo me he proyectado.
Una vez que apliqué mis instrumentos, ya recolecté información, viene el tratamiento de los datos, el cual va a ser distinto. En caso de ser una cuantitativa, sea correlacional, sea experimental, etc., la estadística va a tener que estar presente. Cuadros estadísticos, gráficos, SPS, etc. Si es una cuantitativa, entonces ya no hablaremos de variables, hablaremos de componentes y tendrá que hacerse la triangulación para cada uno de estos componentes, ¿no? La triangulación de todo lo que yo he conseguido, de mis fichas de observación, de mis entrevistas de mi focus group, de estudiantes, de docentes, etc. Y esta triangulación me va a permitir, ¿no?, me va a dar ciertos resultados que yo incluso voy a confrontar con mi marco teórico y voy a llegar a ciertas conclusiones. Conclusiones a las cuales yo haré la respectiva comunicación en mi sustentación de tesis y más adelante podría hacer una publicación de resultados con un artículo científico. Para poder en sí recapitular todo lo que hemos explicado, vamos a presentarlo en un video tomando como ejemplo un diseño de investigación cuantitativa.
El gran genio físico Stephen Hawking decía de que una teoría es buena si es que cumple con dos requisitos: describir, ¿no? Describir una serie de hechos observables y predecir futuras verdades. Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión de que el método científico es un procedimiento de todo tipo de investigación, pura, aplicada, de enfoque cualitativo o cuantitativo. El método científico busca resolver cualquier problema, sea del mundo natural o social. Y por último, el método científico nos permite lograr un nuevo conocimiento, llegar a verdades o nuevas o futuras verdades. Gracias.